están los dispositivos de entradas, el hardware que comprende la parte física, mientras que el software son los programas que dan instrucciones al hardware. Más adelante veremos sobre los dispositivos de entradas. Mientras tanto, pasamos al siguiente tema, que es por favor, cambia de página. Mientras tanto, el segundo tema, que es seguridad eléctrica. Yo le voy a hablar sobre algunas pautas sobre la seguridad eléctrica. Algunas pautas de estas son la prevención de riesgos eléctricos. Es fundamental seguir las pautas de electricidad eléctrica para evitar incendios, lesiones y accidentes y daños al dispositivo. También tenemos que tener en cuenta sobre la conexión en tierra, que debe ser CC y algunos también tienen puerto algunos tienen puerto de alimentación SEA. También podemos también algunos componentes de alto voltaje, que son los adaptadores SEA, entre otros. Pasamos al siguiente tema que ya no me corresponde. Bueno, me toca a mí. El gabinete. El gabinete de una computadora de escritorio contiene y sostiene todos los equipos internos que lo conforman la misma. Dígase la placa base, el CPU, las memorias, unidades de almacenamiento, entre otras. Estos usualmente están hechos de plástico, acero y aluminio. Y su función principal, además de sostener el equipo, es poder refrigerar los diversos componentes, ya que como sabemos, al usar electricidad, al eso funcionar a base de una corriente continua, generan cierto calor, lo cual puede dificultar el funcionamiento del equipo. Estos tienen diferentes, eh, estos tienen diferentes factores de forma. Estos pueden ser horizontales, como podemos ver abajo en la esquina inferior izquierda, verticales, como se puede ver en la esquina superior derecha. También se pueden encontrar mini torres, que son torres compactas, incluso todo en uno, que son básicamente una computadora toda incluida en la pantalla. Y estas suelen ser táctiles. Esto también depende mucho del fabricante del gabinete, ya que cada fabricante tiene sus propias convenciones y nomenclaturas. Puedes incluso haber gabinetes en forma de pirámides, cuadrados, incluso en forma de mesas. La siguiente página, por favor. La siguiente página, please. Sí, CPU. CPU o fuente de alimentación. Bueno, CPU. La CPU es o Central Processing Unit, por sus siglas en inglés, es básicamente el cerebro de la computadora. Este se encarga de ejecutar instrucciones y realizar operaciones aritmétricas y lógicas para transformar la información en algo útil, en algo que los demás componentes van a entender y realizar los procesos que esta les manda. Estas tienen diferentes arquitecturas. Pueden ser procesadores VGA, los cuales son aquellos que tienen los pines en el mismo procesador, y procesadores LGA, los cuales son cuando los pines se encuentran en el socket de la placa madre. Estos de por sí mismos generan cierta calor al funcionamiento, por lo cual requieren un propio sistema de refrigeración. Siguiente slide, por favor. Sistema de refrigeración. Como ya les mencioné, los equipos generan cierto calor al funcionar, ya que estos funcionan a base de corriente continua. Y para evitar este calentamiento, que puede generar bloqueos, lentitud en el programa, incluso daños a algunos componentes, existen los sistemas de refrigeración. Los sistemas de refrigeración se dividen en dos tipos, los pasivos y los activos. Los sistemas activos son aquellos que requieren electricidad para su funcionamiento, como pueden ser los ventiladores, y por el otro lado, los sistemas pasivos son los que no requieren electricidad
requieren y que poco consumen de esta misma. Por ejemplo, puede ser un disipador para el mismo CPU. Siguiente, me falta la fuente de alimentación. Me falta un slide. Placa madre y fuente de alimentación, sí. La fuente de alimentación básicamente es la parte del componente específico que se carga de convertir la corriente continua de los tomacorrientes, perdón, la corriente alterna, perdón, de los tomacorrientes en corriente continua a través de su propia interior. Estos tienen diferentes factores de forma. Estos pueden ser ATX, lo cual fue los primeros tipos de fuentes de alimentación que se utilizaban en computadores antiguos y actualmente se consideran obsoletos. ATX o tecnología avanzada extendida, los cuales igualmente se consideran obsoletos. ATX de 12 voltios, los cuales son los utilizados actualmente en el mercado y más fáciles de conseguir. Y EPS de 12 voltios, que originalmente se utilizaban para servidores de red, pero hoy en día se usan principalmente para equipos de escritorio de alta gama. Y por último, me toca la placa base, por favor. La placa base o motherboard es el circuito principal de la computadora. Esta se encarga de conectar, integrar y coordinar todos los demás componentes para que estos puedan interactuar entre sí y funcionar de manera correcta. En ella se encuentra el socket o zócalo para insertar el procesador o CPU, los conectores internos y externos, las ranuras de expansión para tarjetas especializadas como pueden ser tarjetas de video, de sonido, etcétera, y demás dispositivos. Su funcionamiento se basa en un chip que se divide en dos, como se puede ver en la imagen superior de la derecha. Esto se divide en dos, como le decía, en el puente norte o North Bridge y el puente sur o South Bridge. El puente norte se encarga de los procesos como pueden ser gestionar el procesador, la memoria y la tarjeta gráfica. Y mientras tanto, el South Bridge se encarga de los demás componentes como puede ser el USB, el sonido, el almacenamiento, el cable de red, etc. Estos también tienen diferentes factores de forma. Se fabrican en ATX, micro ATX, mini ATX, etc. Estos varían, todas estas opciones varían en tamaño, consumo de electricidad y también ranuras de expansión. Y ya, gracias por su atención. Sí. Ok, yo voy a estar hablando ahora sobre lo que es la memoria. Aunque existen distintos tipos de memoria, todos almacenan una información en forma de byte. Un byte está formado por 8 bits que pueden ser ceros o unos, que permite representar letras, números. En otras palabras, los bytes son la base de toda la información digital que utilizamos diario. La memoria, como les dije antes, tiene diferentes tipos. Primero está la memoria de solo lectura o ROM, que es un chip en la que se guardan instrucciones permanentes que permiten que el sistema arranque y salga del sistema operativo. Esta memoria se encuentra en la placa base y otras placas de disco. Y lo más importante es que es no volátil, es decir, conserva la información incluso cuando apagamos el equipo. Existen diferentes tipos de ROM. Está la ROM tradicional, que se graba de fábrica y no puede modificarse, aunque hoy en día ya está obsoleta. Luego tenemos la PROM, que se fabrica en blanco y puede programarse una sola vez después de su fabricación, pero no se puede borrar. Luego tenemos lo que es la EPROM, que es una memoria que puede
la velocidad de transferencia y que evolucionó